Y va a llegar a decir, dentro de estas condiciones, lo que yo les anticipaba un poco antes, que es esto que tiene que ver con la concordancia psíquica, ¿no? Que entre la persona que cuenta el chiste y el oyente, la persona que lo oye, entre la primera y la tercera persona, tiene que haber las mismas inhibiciones internas, ¿no? Tiene que existir esta concordancia psíquica para que el chiste produzca risa. Esto quiere decir que cada chiste tiene su propio público, ¿no? Y bueno, por supuesto esto en relación a la brevedad, a que tienen que ser de fácil inteligibilidad, ¿no? Que tiene que distraer el pensamiento, ¿no? Algo que cautive la atención ahí del oyente, ¿no? Y por último agrega esto del efecto de la sorpresa. Un chiste es aún más gracioso cuando es novedoso, cuando es un chiste nuevo, cuando se escucha por primera vez, ¿no? Eso de la sorpresa hace que también sea gracioso. Porque en un momento también Freud habla de lo que tiene que ver con un reencuentro con lo conocido, ¿no? Como eso también tiene algo de familiar y de agradable, pero termina diciendo que en realidad la sorpresa lo vuelve más gracioso ahora. Y bueno, y después este otro punto, ¿no? Que es ya la parte teórica, el vínculo del chiste con el sueño y lo inconsciente, ¿no? Y para esto les hice una especie de cuadrito, porque me parece interesante poder dejar de una especie de esquema, ¿no? Esto que Freud trabaja acá, porque Freud va a empezar a decir, primero va a retomar lo que tiene que ver con la condensación, con el desplazamiento, con la figurabilidad, ¿no? Cuestiones que trabajó en la técnica, ¿no? Pensemos esto que ya hablamos respecto de la técnica que utiliza esos términos que son mecanismos del inconsciente, ¿no? Que él dice que aparecen en el sueño también, y que ahora, ya lo dijo en 1900, cuando escribió la interpretación de los sueños, y ahora en 1905 vuelve a decir que aparecen en el chiste, ¿no? Entonces ahí lo relaciona con el sueño, cómo aparecen los mismos mecanismos cíclicos, estas mismas operaciones. Que la que no aparece, ¿no? Que sí aparece en el sueño y no en el chiste, es la elaboración secundaria, ¿no? En ese punto es que Freud va a decir cómo hay ciertas similitudes y diferencias entre el sueño y el chiste, y para esto es que me parece interesante este cuadro. Bueno, en primer punto habla de este carácter de lo social del chiste que hablaba en el apartado anterior, ¿no? Como el chiste es social y el sueño es asocial, ¿no? Acá Freud va a decir esto de que en el chiste se necesita un otro, no necesita un otro que opere como reidor ahí, ¿no? Que avale ese chiste, porque si no, no lo es, esto de que nadie se puede reír solo, ¿no? Nadie se puede reír de su propio chiste. Entonces, hay una necesidad ahí de un tercero. En cambio, en el sueño se carece de este interés por un otro, ¿no? En el sueño, a menos que pensemos por ahí en el otro del analista, si no en el sueño no es necesario que haya un otro para que eso funcione, ¿no? El chiste sin un otro no funciona. Y aparece esto de la comprensión, de lo entendible, ¿no? Digo, cómo en el sueño es incomprensible para otro y también para uno, ¿no? Digo, en esto de que quien sueña se siente ajeno a lo que soñó, no se puede explicar muy bien, no le encuentra un sentido, ¿no? A este lugar del incomprensible. Mientras que para el chiste, una de las características fundamentales es que sea comprensible, ¿no? Que esté ese entendimiento mediante para que sea un buen chiste y para que no pase este proceso que le decía antes de incluir el pensamiento, ¿no? De un chiste muy complicado ya pierde su efecto reidero. Por otro lado, podemos decir que el sueño tiene que ver con el deseo, ¿no? Hay un deseo irreconocible ahí en el sueño, mientras que en el chiste se trata de un juego desarrollado, ¿no? Pensemos en la psicogénesis del chiste, como el chiste empieza como un juego. Y acá aparece otra cuestión que tiene que ver respecto a la necesidad, ¿no? Que el sueño responde a la necesidad del dormir y el chiste está exento de necesidades, ¿no? El chiste no aparece como una necesidad psíquica, sino más bien como una ganancia secundaria de placer, ¿no? Digo, algo que se hace por el mero placer. Incluso Freud en un momento habla de cómo ciertas personas son chistosas, ¿no? Tienen esta característica de ser más chistosas que otras y eso es placentero también, ¿no? Esto es muy relacionado a la chanza, ¿no? Esto de estar constantemente jugando con estas palabras, ¿no? Diciendo cosas que tal vez no son un verdadero chiste, pero que resulta placentero. Y como última diferencia,
diferencia, semejanza. En el sueño hay un ahorro de displacer y en el chiste hay una ganancia de placer, ¿no? Fíjense cómo en realidad es lo mismo, ¿no? Uno en términos negativos, otro en términos positivos. En el sueño hay ahorro de placer y en el chiste hay ganancia de placer, ¿no? Y ahí lo que Freud va a decir que estas dos metas coinciden en todas nuestras actividades anímicas. Pero es interesante cómo está formulado que no dice los dos ganancias de placer, ¿no? Sino que en el sueño hay ahorro de displacer, ¿no? En el sueño se ahorra ciertas cuestiones displacenteras, ¿no? Que por estar en estado de sueño no son tan displacenteras, ¿no? Y en cambio en el chiste hay una ganancia de placer, porque aparece esto de esto que yo le decía de una cuestión secundaria, ¿no? De algo que aparece ahí placentero que no necesariamente tiene que estar, ¿no? No tiene que ver con la necesidad del dormir como en el sueño, ¿no? Esto de una ganancia colateral, dice Freud. Así que bueno, en ese punto es que Freud trabaja acá las relaciones del sueño con el chiste y de la relación del chiste con lo inconsciente, ¿no? Acá es donde ubica el chiste como un proceso cíclico, ¿no? En donde es fundamental esto de las inhibiciones que le decía antes, ¿no? Y bueno, como último punto, aparece el chiste y las variedades de lo cómico, en donde, bueno, como les decía, un poco les adelantaba, Freud va a comentar las diversas formas de la comicidad, pero lo que es interesante es que lo que va a decir es que el chiste se hace y la comicidad se descubre, ¿no? Esto de que la comicidad aparece en personas, situaciones, objetos, ¿no? En cambio, el chiste merece cierta producción, ¿no? Hay algo ahí que se hace eh, con este proceso del pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con ese placer, con esa búsqueda de ganancia de placer, ¿no? La comicidad aparece, se descubre, ¿no? Algo que yo no buscaba un placer ahí, me resulta gracioso, ¿no? Algo ahí sorpresivo, veo que alguien se cae, me resulta gracioso, ¿no? Bueno, el chiste no, el chiste tiene otro proceso de formación y va dirigido a un otro, ¿no? A un otro que es esa tercera persona del chiste que es necesaria para que el chiste funcione, ¿no? Sobre todo cuando aparece la risa. Así que en ese punto también va a ubicar a la fuente del placer del chiste en lo inconsciente y a lo cómico en lo preconsciente, ¿no? Dice que también hay una diferencia respecto a la localización psíquica. Bueno, eh, con esto terminamos el último punto del libro de Freud, tratando de comentar, un comentario bastante acelerado, los puntos fundamentales, ¿no? del libro de Freud, pero que, como les decía, es un libro que tiene mucha información y es muy interesante, ¿no? Digo, hay mucho para seguir trabajando acá, les invito a que lo lean y lo podemos seguir trabajando en consultas, incluso yendo a la cita específica. Eh, hay muchas cosas interesantes. Así que bueno, si les parece dejamos acá por hoy y después vamos a continuar con el seminario 5 de Lacan, que como les dije, retoma algunas de estas cuestiones y ahí vamos a comentar mejor estos dos chistes fundamentales que son el de Famillonario y el de Cerro de Oro. Bueno, nos vemos la próxima.